Hoy el título de la prédica, frutos del Espíritu Santo. Versículo principal, Gálatas 5, comenzando en el 16. Cambia un poquito. Dios cambia, Dios cambia, Dios cambia. Si lo tiene, gloria a Dios. Si no lo tiene, gloria a Dios. Aquí la Biblia está. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 16. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a pasar al versículo 22. Versículo 22. Capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Palabra del Señor. Amén. Me toca el privilegio de estar aquí con mi esposa. Y no sé cuál de los dos está más nervioso, cuál de los dos más tiembla. Mas Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. A mí me tocó la parte, el primer fruto. Hablar del primer fruto. El cual, a medida que nos vamos interesando por las cosas de Dios, el Espíritu Santo va trabajando en nosotros, en cada uno, y nos va transformando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Pero el que hace la obra no soy yo, no es mi esposa, no es el pastor, no son mis hermanos, es Dios. Amén. Es querer, aceptar recibir consejo, recibirlos en el corazón, atesorarlos y ponerlos en práctica también, porque ¿de qué sirve que nos enseñe si no practicamos? Entonces, el primer punto es el amor. Y voy a desarrollar en esta oportunidad 4 tipos de amor según la Biblia. No van a ir en orden de importancia, pero sí van a ir en orden con número. Lo mejor se queda para el final. El número 1, amor llamado filia, es el amor al prójimo, amistades, vecinos, miembros de la iglesia y a los necesitados.
Ese es el amor filia que está en la Biblia. Juan 13:15 dice, Jesús dijo, en estos días sabrán que sois cristianos si amaos los unos a los otros. Punto número 2, amor número 2, storge. Es el amor familiar, es el amor entre esposo y esposa, esposa, esposo, hijos, el amor a los hijos, el amor a los hermanos, entre hermano y hermano. Y la Biblia me da ejemplos. Noé y su esposa, el amor de Noé y su esposa. Jacob por sus hijos. Marta y María por su hermano Lázaro. Amor storge. Número 3. El amor eros. Este es el cual, según la Biblia, es dentro del matrimonio, es la atracción física, el amor físico, dentro del matrimonio, porque fuera del matrimonio es pecado. El más importante que Dios me dio, número 4, amor ágape. Es el amor que proviene de Dios Altísimo, perfecto, puro, incondicional. Y Jesús nos dio el ejemplo de ese amor, cuando mostró este amor divino, cuando vivió, murió y resucitó para que tengamos vida eterna. Y sin excepción de personas, Él murió por todos nosotros. Amén. Para todos aquellos que aceptan en su corazón a Él. Dice, el amor, salud. Primera Corintios capítulo 13, versículo 4. Gloria a Dios. Primera Corintios. 13:4. Primera Corintios 13:4. Dice la palabra del Señor, Primera de Corintios 13:4. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de las injusticias, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué mayor ejemplo que Jesús? Todo lo soportó. Y hasta aquí el primer punto,
que es el amor. Paso con mi esposa. Amén, gloria a Dios. Y continuamos aquí, con los frutos del Espíritu, que son frutos que todos tenemos, más algunos son más desarrollados que otros por diferentes razones, ¿no? Pero son frutos que todos tenemos porque vienen del Espíritu y todos somos Espíritu también. Amén. Ahora vamos al número 2, que es el gozo. Lo que estaba pasando hace un momento, esto era gozo, gozarse en Dios. No es gozarse desde afuera solo, es aquí adentro que hay que gozarse. Hay que gozarse con Dios, con el amor de Dios, con su presencia, junto a los hermanos en este lugar. Y donde Dios esté hay gozo y tiene que haber. Y nosotros tenemos que vivir una vida de gozo. Amén. Vamos a leer que el significado dice que es el deleite producido por el Espíritu Santo. Es el estado de satisfacción que proviene de tener a Dios. El pueblo cristiano es exhortado a tener gozo constante de diversas maneras. En Filipenses 4:4 dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez diré, regocíjense. Entonces nos está exhortando que tenemos que tener gozo todo el tiempo, porque tenemos a Dios en nuestra vida. Y cuando Dios está en nuestra vida tenemos que estar gozosos, tenemos que estar... El gozo no es una alegría, es más que eso, es más que alegría. Es algo inexplicable, hay que sentirlo, hay que sentirlo. Uno dice, es una alegría, sí, es una alegría extrema. Eso es el gozo que sentimos cuando tenemos a Dios en nuestra vida, cuando le servimos a Él, cuando estamos con Él. Amén. 3 razones por qué las Escrituras hablan de gozo. Dice que el gozo es la experiencia que tiene mayor correspondencia con la realidad de nuestra salvación y comunión. El gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. Si tenemos a Dios, no podemos vivir en amargura o tristeza permanente. Sabemos que la tristeza llega a la vida por circunstancias que pasan, porque somos humanos y estamos en este mundo y tenemos tristeza, pero no tiene que ser permanente. Cuando estamos en Dios sabemos que esto llega, estas tristezas llegan, estos momentos llegan, pero se van, porque lo tenemos a Él en nuestras vidas. Amén. El Mateo 25:23 dice, entra en el gozo de tu Señor, porque Él es nuestra única y verdadera satisfacción. El número 2 dice, un cristiano gozoso es la mejor propaganda para el Evangelio. ¿Sí o no? Nosotros somos la mejor propaganda, el mejor aviso que hay. Porque cuando nos ven con ese gozo que la gente no entiende y no sabe y nos preguntan, pero si estás pasando por tanta tribulación, si estás pasando por tanta tristeza, amargura en tu vida, ¿por qué estás alegre? Porque nosotros tenemos algo que no todos lo tienen. Y sabemos gozarnos en el Señor en esos momentos de tristeza, de tribulación, de amargura, cuando las cosas feas llegan, porque llegan. Aunque tengamos a Dios, llegan, porque eso es enseñanza también. Amén. El 3, la falta de gozo puede llevarnos a la decadencia espiritual. Hebreos 11:25 dice, gozar de los deleites temporales del pecado, esto ofrece un gozo, pero es temporal y engañoso y lleva a la destrucción. Este es el gozo que se tiene allá afuera, que se tiene en el mundo. Ese es el gozo que creemos que estamos alegres, que estamos felices y que vamos a vivir para siempre en esa alegría, pero es temporal y es engañoso, porque no es el gozo de Dios. El gozo de Dios permanece en nuestras vidas, el gozo de Dios se queda, pero lo que nos ofrecen allá afuera al mundo, hay mucho gozo, pero es engañoso. Y un día se va a terminar. Y cuando eso se termina, es donde nos encontramos solos, donde nos encontramos vacíos, donde no encontramos solución, donde no hay nada. Por eso tenemos que entregarnos a Dios y vivir en el gozo de Él. Amén. El peligro de no tener gozo en el Señor puede llevar a una vida que no glorifique a Dios.
Debemos ser cuidadosos porque la frustración, la queja, la murmuración son falta de gozo en Dios. Cuando perdemos el entusiasmo de congregarnos, de leer las Escrituras, de no tener comunión con los hermanos y Dios, esa es la ausencia del gozo de Dios. A todos nos pasa probablemente, no debería, pero a todos nos pasa en algún momento de no tener esa comunión, de no querer leer la Biblia, de no querer ir, de no querer hacer, porque el gozo se nos apaga un poquito, porque a veces son tantas las tribulaciones, tantos los problemas, tantos los desafíos que tenemos diariamente, que el gozo se apaga un poquito. Pero ahí donde Dios actúa, donde Él viene con su mano poderosa, nos pone encima su mano y dice: levántate, entra en mi gozo nuevamente, porque Él es el de la solución, Él es el que trae todo, Él es el que todo nos da. Y Él nos vuelve a levantar y nosotros volvemos a levantarnos en Él, en su gozo, en su amor. Amén. En Nehemías 8:10 dice que el gozo del Señor es la fortaleza de los que creen en Dios y confían en sus promesas. Las promesas de Él son las únicas que hay que creer, no en las promesas que nos da el mundo, no en las promesas que nos pueden dar las personas, sino solamente en las promesas de Él. El gozo o la alegría que Dios nos da no depende de la circunstancia, sino que fluye del interior, brota del saberse perdonado y amado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Es saber que somos perdonados a pesar de los pecados que cometimos, que cometemos, y que somos amados por el único, por el Rey de Reyes, porque Él es el que nos ama incondicionalmente. No hay nadie más que nos ame de esa forma. Como creyente, cuando llegan las dificultades, sabes que la tristeza no durará para siempre. Sabemos que todo eso no es eterno, es solo momentáneo, es una pequeña tribulación momentánea que llegará. Lo cierto es que aún en medio de ellas puedes encontrar alegría en la seguridad de tu salvación. Solo en Él está la salvación, la alegría, el gozo que tenemos que tener. Amén. Así que gocémonos, sigamos gozando en este día, todos los días de nuestra vida. Y recuerden, cuando hay una tribulación, cuando hay un momento malo, acuérdense de gozarse en Dios, porque Él está dentro de nosotros. Y recuerden que es un fruto del Espíritu, que nosotros lo tenemos que desarrollarlos. Por eso desarrollamos algunos más que otros, o por lo menos a mí me pasa. No sé si a todos les pasa, pero yo desarrollo algunos más que otros. Pero todos tenemos estos frutos adentro de nosotros. Amén. Así que recuerden, gócense en el Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Fruto del Espíritu número 3, paz. Un poquito también viene todo, una cosa trae a la otra, así es Dios, una cosa trae la otra, todo concuerda, con Dios todo concuerda, todo da cierto, todo da verdadero. Dice, la paz que Dios te da abarca todas las áreas de tu vida. Dices, sientes una paz generalizada porque sabes que tu vida está en las manos de Dios Todopoderoso. Aún en medio de las circunstancias adversas, sabes que el Dios soberano cuida siempre de ti y de mí. Y tiene propósito, y Él tiene propósito para tu vida. Con tu confianza puesta en Él, aprendes a echar el miedo a un lado y a encontrar la verdadera tranquilidad. En Juan 14:27, la palabra dice
La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien y no se acobarden. Recibo la paz de Cristo, la paz verdadera. Amén. Recíbalo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con el fruto número 4, que es la paciencia. Ay, ay, ay. Es que a mí me tocaron cada uno. Que si Dios habla, claro que sí. La paciencia es una virtud activa desarrollada a través de las pruebas de Dios. Capacita para perseverar con esperanza y confiar en Dios en medio de cualquier circunstancia, mostrando amor y perdón. La paciencia revela la fe de los planes de Dios, la omnipotencia y el amor de Dios. Amén. La paciencia, el esperar, pero solamente es en Él que debemos de esperar, que debemos de tener paciencia, porque si Él prometió, Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer. La esperanza, ¿en quién está? En Él. Tenemos que tener paciencia y poner la esperanza en Él, porque llegará, todo va a llegar. Si Él lo dijo, va a llegar. En Génesis 29, del 18 al 30, dice, la paciencia nos enseña a esperar en esperanza. Un punto hace corta la espera, porque cuando tenemos paciencia y esperanza en Él, la espera se hace más corta. Amén. Nos ayuda a no perder el foco, porque no debemos desenfocarnos de lo que Dios nos dijo, de lo que Dios tiene para nosotros. A veces perdemos la paciencia y queremos hacer y queremos correr y queremos actuar como nosotros. Se nos da el gusto. Pero tenemos que tener paciencia y esperar en su tiempo, porque el tiempo de Él es perfecto, no el de nosotros. El tiempo de Él es perfecto y Él sabe cuál es, y no desenfocarnos en el camino, porque hay muchas cosas que nos van a venir para desenfocarnos, pero tenemos que poner puesta la vista solamente en Él. Nuestra esperanza es la base de la paciencia. Así que si estamos esperanzados, vamos a tener paciencia de esperar, de que llegue el día, de que llegue el momento. El 2, la paciencia tiene origen en Dios. Está en Romanos 15, 4 y 5. Dice, Dios es el Dios de la paciencia, y sí será. Si tendrá paciencia Dios con nosotros, que Él nos espera a pesar de que la rebeldía de nosotros que a veces tenemos. Él nos espera. Él tiene paciencia para vernos llegar, para saber que estamos actuando mal. Pero Él ahí es paciente esperándonos. Nos da las herramientas que están en las Escrituras, porque las Escrituras están llenas de herramientas para vivir cada día. No solo para estos frutos, sino para vivir toda la vida. Él nos da las herramientas y están en las Escrituras. Por eso hay que escudriñar las Escrituras, hay que leerlas, hay que buscar, hay que entenderlas. Amén. Y si uno no las entiende, le pedimos discernimiento a Dios y Dios nos da. Y si aún así seguimos sin entender, tenemos a nuestros pastores que nos podemos acercar y preguntar. Yo también tenía dudas sobre algunas cosas y llamé a la pastora y le dije, sáquenme estas dudas, porque no quiero hablar algo que no es. Amén. Pero en las Escrituras está todo. Y también en las Escrituras nos dan ejemplo de hombres de Dios que fueron pacientes, como Job, Pablo, David, Esteban. Estos fueron hombres de gran paciencia, de esperar en Dios todo lo que les estaba aconteciendo en la vida. Amén. Y Jesús es nuestro mayor modelo de paciencia. Él se iró, sí, pero la mayoría, el 99%, Él tuvo mucha paciencia con sus discípulos.
con la gente, con el pueblo, con los que lo condenaron. Él tuvo paciencia, esperar en Dios, porque él sabía cuál era el final. Él sabía que Dios le iba a dar la victoria, aunque fuera la muerte. Él sabía por qué él tenía que morir. Entonces él esperó pacientemente ese día que llegara. Amén. La paciencia nos ayuda a crecer durante las pruebas. Está en Santiago 1, 3, 4. Dice, ejercita nuestra vida espiritual. Cada prueba forja nuestra personalidad. Amén. Cada prueba que pasamos no es que pasa porque a Dios se le dio la gana. Es porque hay algo que Él nos quiere forjar, hay algo que Él nos quiere hacer ver, que ahí es donde Él está. Entonces, hermano, pasemos las pruebas, son necesarias pasarlas, porque es ahí donde Él nos forja nuestro carácter y aquí es donde hay que practicar el fruto de la paciencia. Aquí en las pruebas, en esos momentos donde Él nos está apretando, donde Él nos está llevando allá abajo, ahí es donde nosotros sacamos el fruto. Amén. Ser paciente, tendremos una personalidad firme y menos fluctuante. Significa que si tenemos paciencia, vamos a estar más aferrados a Dios y no estar en que sí, que no y que sí, que voy y vengo y voy. Eso nos hace tener firmeza, pero en Dios. La paciencia trae bendición. Está en Salmos 37:7, en Hebreos 6:12. Dice, Dios bendice nuestra paciencia. Nos enseña a ejercitar la confianza en Él a través de la paciencia. No podemos prosperar en la vida sin paciencia. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar. Tenemos que aprender a esperar. Y si queremos ser prósperos en la palabra, en la vida, tenemos que aprender a esperar en cuanto es el tiempo. Practiquemos la paciencia para que Dios nos bendiga a través de ella. No solo recibiremos la bendición en cada área de nuestra vida, sino que también caminaremos más confiados frente a las promesas. Corramos la carrera de la vida con paciencia. La paciencia es muy importante en la vida porque pasamos bastante tiempo esperando a que suceda lo que deseamos. En el Señor la paciencia implica perseverar, seguir adelante en fe, aun cuando no vemos los cambios. Difícil momento, pero ahí es donde tenemos que estar, con paciencia y en fe, porque sabemos que llegará el momento en que Dios va a dar la bendición. Amén. La paciencia llega cuando logras entender que Dios sabe cuál es el momento perfecto para que sucedan las cosas. Él promete ayudarte y no te abandona en tiempos de espera. Solo debes creer, ser paciente y confiar, porque Él obrará. Salmos 41 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Romanos 12:12 dice, alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. No nos olvidemos que la llave es la oración. Confiar, esperar en Dios, que todo llegará en el tiempo de Él. Amén, amén. Continuamos. Amén, gloria a Dios. Si tendrá paciencia, Señor. Le vuelvo a recordar que todo esto primero fue a nosotros. Primero fue a nosotros. ¿Será? No, punto número 5. Fruto del Espíritu número 5. Amabilidad o benignidad. Dice, la amabilidad y suavidad hacia los demás deben crecer según recordamos cuán grande ha sido la bondad de Dios a nuestro favor. Él no nos trata conforme a nuestros errores y nuestros pecados, sino que al contrario, sigue mostrándonos su amor de forma amable,
con paciencia y misericordia. Asimismo, Dios desea transformar mi relación, tu relación con los demás. Él quiere ayudarnos a ser más sensibles a las necesidades y a ser más amables con ellos. Recuerda cada día la paciencia de Dios para contigo, su amabilidad constante, y permite que te guíe en tu trato con los demás. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice la palabra del Señor: y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Palabra del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Seguimos con el 6, que es la bondad o benignidad. ¿Qué significa calidad de ser amable, generoso y hacer el bien a los demás? Reflejando el carácter de Dios y siguiendo el ejemplo de Jesús. Virtud que implica acciones concretas del amor y cuidados hacia el prójimo. El significado de la bondad, como ven, está nombrando todos los frutos que dijimos anteriormente. El amor, la paciencia, la generosidad, la amabilidad. Todo esto ya se ha hablado antes. Así que qué importante es la palabra y saber que todo tiene coherencia, que todo fue puesto en un sentido, porque, como dice la pastora, Él no es un Dios loco, Él es un Dios de orden y Él tiene sentido a todo lo que Él pone. Si miramos en Lucas 10:42, ahí nos habla que es beneficioso pasar tiempo con Jesús y aprender. Cuando María, la hermana de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, Lázaro. Se me viene el nombre, perdón. Cuando María eligió sentarse a escuchar a Jesús, en vez de ir a ayudar a su hermana Marta, que estaba en la cocina, trabajando para servirle lo mejor al Señor, ella decidió sentarse a escuchar al Maestro. Amén. Y a ella la felicitaron por hacer algo bueno. Amén. En Lucas 19:12 dice: es bueno ser fiel con las bendiciones que Dios nos ha dado. El ser un siervo fiel se llama bueno. Si nosotros somos siervos fieles, seremos siervos buenos, porque tenemos bondad. Amén. En el servicio. En Marcos 10:18 dice: nadie es bueno sino solo Dios. A veces en la vida nos creemos ser más buenos que Dios, pero estamos equivocados, porque la palabra nos está confrontando y nos está diciendo que nadie es bueno sino solo Dios. Nosotros tenemos que tener la característica de ser buenos, de ser bondadosos, de ser generosos, de ayudar, de dar, de apoyar. Pero bueno, de corazón bueno, limpio, es solo Dios. Y está escrito. Así que no nos creamos más buenos que Dios porque hacemos actos de generosidad. Es porque debemos de hacerlo. Porque para eso fuimos llamados, para hacer actos igual que hizo Jesús. Amén. No somos buenos por nuestros propios méritos. A veces miramos las circunstancias y nos olvidamos de ver la bondad de Dios en cada detalle. A veces Él nos disciplina, pero no es un castigo, porque Él es Dios de bondad y de misericordia. Hermanos, aceptemos que no es un castigo, sino es un aprender de Dios. Él nos pone en momentos no porque Él sea malo, sino es porque por su bondad Él nos quiere poner, porque quiere sacar lo mejor de nosotros. Amén.
porque Él es bueno y misericordioso. La bondad de Dios quiere llevarte al arrepentimiento. En Romanos 2:4 dice, es la bondad de Él la que ablanda nuestros corazones. No somos nosotros que tenemos un corazón lindo y amable, no, y bondadoso. Es Él, a través de Él. Él es el que ablanda nuestros corazones, porque a veces, por momentos de que nos pasan en la vida, tenemos corazón de piedra. Y a través de Él, es lo único que vamos a tener, es Él nos ablanda el corazón, a través de la bondad de Él. Amén. Siempre vamos a ser defraudados por personas, y hoy muchas veces nosotros vamos a defraudar a lo largo de la vida a otras personas también, porque no somos perfectos. Pero podemos confiar en Dios, que Él es bueno y Él no cambia. El mundo sí cambia, pero Dios no cambia. Amén. La bondad surge de un corazón que se inclina hacia el bien por la obra de Cristo en nosotros. Mientras más conscientes estamos de la presencia de Dios en nosotros y de su obra en nuestros corazones, más crecemos en bondad hacia los demás. Es bueno hacer el bien. Siempre es bueno hacer el bien. Cuando entiendes todo lo bueno que Dios ha hecho por ti, tu corazón anhela hacer cosas buenas por los demás. Dios siempre hace cosas buenas en nosotros. Dios siempre entra a nuestro corazón y nos ablanda. A veces decimos con dureza, no, yo no voy a hacer, no, yo no voy a ir, no. Pero si a Dios se le place y es eso lo que tenemos que hacer, créanme que Él nos ablanda nuestro corazón, nuestro carácter nos pone hasta allá y nosotros tenemos que obedecerle a Él. Amén. En Efesios 4:32 dice, más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Amén. Amén. Fruto número 7. Fidelidad, fe. Una persona fiel mantiene sus ojos en el objetivo de su fidelidad. Como hijos de Dios, debemos mantener los ojos puestos en Él. En Él. En Él. Así como aumenta tu fe al conocer mejor a Dios y mantenerte cerca de Él. Ser fiel a Dios te ayuda a ser persona de confianza, a permanecer firme sin echarte atrás luego de dar una palabra, de decir, cuente conmigo, pastor, ahí voy a estar. Amén. Y a la hora, fidelidad. No prometa lo que no puede cumplir o lo que no va a cumplir. Amén. Perdón por el palo, que esto no estaba. Esto no es el tema. Eso es otro tema, otra prédica. Dice, ser fiel a Dios te ayuda a ser persona de confianza, permanecer firme sin echarte atrás luego una palabra. Dios te ayuda a ser fiel a Él y a los demás. Aférrate a Él y crece en tu fe. Su Señor dijo en Mateo 25:21, bien siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Y Salmos 101:6 dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo, dice Dios. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Ay. Y este fue el fruto número 7. Amén.
Seguimos por el número 8, que es humildad y mansedumbre. Ay, Señor, ¿por qué me metes en estas cosas a mí? Ay, 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 misericordia, sí. Mansedumbre, humildad. El pastor cuando me vio a mí, él decía que yo era así. No sé si lo sigue pensando, espero que no. Él decía que no me quería hablar porque él me veía así, dice. La humildad dice que implica reconocer las propias limitaciones y debilidades. La mansedumbre se manifiesta en una actitud apacible, amable y receptiva, especialmente ante la adversidad y la oposición. Son virtudes que reflejan una actitud de dependencia de Dios y un espíritu sumiso a su voluntad. No es debilidad, sino es la fuerza controlada. Amén. La humildad dice que es sinónimo de reconocer que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios. Amén. Todo lo que tenemos, todo lo que somos proviene solo de Él. Amén. Reconocemos nuestras limitaciones y dependencia de Dios. Todo tenemos que reconocer lo que Él nos da. Todas las limitaciones, nosotros tenemos limitaciones, pero Dios no las tiene. Nosotros tenemos que solo depender de Él, de nadie y de nada más. Todo viene a través de Él. No van a gloriarse de los logros propios y dar crédito a Dios por ellos. Esa es la humildad, el saber que nosotros, por nosotros mismos, no hacemos ni somos nada. No nos podemos vanagloriar de nada. Porque solo con Él es que tenemos logros, tenemos éxitos, tenemos suceso en la vida, seguimos para adelante, nos levantamos todos los días. Es solo por Él. Nosotros, por más que hagamos, por más que tengamos, por más que seamos los mejores en lo que cada uno haga, es por Él y es a través de Él. No es por nuestras fuerzas, es por las de Él. Es porque a Él se le ha placido. No a nosotros se nos ha placido. Entonces no nos vanagloriemos, porque la gloria y la honra es solamente para Él. Amén. Juan 13, del 4 al 17, dice, tenemos el ejemplo de humildad de Jesús, que fue que lavó los pies de sus discípulos. ¿Qué acto más de humildad es ese? Que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, dejó su trono para agacharse, para hincarse y lavar los pies de sus discípulos. ¿Qué más humildad que esa podemos ver y podemos saber? Amén. Así que sigamos el ejemplo de Él, de ser humildes. La mansedumbre es una virtud que manifiesta la gentileza, paciencia y dulzura con el trato a los demás. Ay, paz. Ay, ay, ay. No es debilidad, sino es fuerza bajo control, de controlar las emociones y las reacciones. Se dolió, porque no es fácil controlar las emociones y las reacciones. Muchas veces cuando mi cara no habla, mi cuerpo sí habla, ¿no? Y cuando mi boca cae, mi cara habla, seguro. Entonces Dios, este fruto es que yo sé que Dios me lo tiene que ayudar, vas a ayudar. Amén. Implica ser receptivo a la enseñanza y corrección tanto de Dios como de otros. Y en Números 12:3, Moisés descrito como muy humilde y manso. Ese ejemplo que la mansedumbre no implica falta de fortaleza, sino de control. La humildad y la mansedumbre nos ayudan a aceptar la voluntad de Dios y a vivir en paz con Dios y con los demás. En lugar de buscar imponer nuestros puntos, nos esforzamos por ayudar y servir a los demás. Jesús era manso. Él trataba a todas las personas de forma justa y con amor. Él no buscaba vengarse ni respondía con maldad a quienes lo trataban de mala manera. Aprende a ser humilde y manso. Sigue el ejemplo de Jesús. Encontrarás descanso porque no estarás en una lucha constante intentando imponer a los demás.
El Mateo 11:29 dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrará descanso para su alma. Y en Filipenses 2:5-7 dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Aún él siendo el propio Dios, él no se creó eso, sino que fue humilde y que fue manso. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. Él decidió voluntariamente ir a lo más bajo, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Amén. Recordemos eso, que si Cristo hizo eso, si Dios, Cristo, tomó el lugar de siervo para ser humilde y manso y para darnos ese ejemplo, nosotros tenemos que ser lo mismo. Y tenemos que desear y anhelar tener la mansedumbre que Él tenía y la humildad que Él tenía. Amén. Gloria a Dios. Fruto número 9. Y me confieso que me dolió. Más que los otros. Casi me voló la cabeza. Dominio propio. Dice: llenándote cada día más del Espíritu Santo, podrás dominar los deseos de la carne. Gálatas 5:16 nos llama a andar en el Espíritu, y así jamás satisfará los malos deseos de la carne. El dominio propio es una señal de fortaleza en el Señor. Es obedecer a Dios aun cuando nuestros deseos carnales intenten llevarnos por otro camino. Dios te ayuda siempre a actuar con sabiduría, aunque te encuentres en medio de situaciones difíciles. Dice: busca dirección en todo momento y podrás andar conforme al Espíritu. Y Proverbios 29:11 dice: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Palabra del Señor. Dios los bendiga. Amén. Como ven, aquí tenemos un plato de frutas que es un ejemplo nada más. No son las frutas no simbolizan nada, ¿ok? Es una forma gráfica de mostrarles. Para que esas frutas llegaran aquí, aparte de ir al supermercado y comprarlas, lógicamente, antes de que cada fruta llegue a un plato, una bandeja, una fuente, de lo que ustedes lo llamen, para que cada fruto salga, tiene que haber una semilla primero. Esa semilla es la que Dios plantó. Y nosotros somos semilla que Dios nos ha plantado. Sea en esta iglesia, nos ha plantado en el vientre de nuestras madres, nos ha plantado en diferentes lugares. Amén. Porque nosotros somos semillas y debemos de crecer. Y estas frutas hacen lo mismo. Primero fueron una semilla, no salieron así. Dios no la trajo así, sino que fue una semilla diminuta. ¿Dónde la plantó? En tierra fértil. Y Él sabe dónde nos planta, Él sabe dónde nos pone, Él sabe cuál es la tierra fértil para cada uno. Y la tierra es la palabra de Dios, donde Él nos planta. El riego es la palabra de Dios, porque para que esta semilla crezca, para que el kiwi tenga que ser kiwi, crecer como fruta, para que la manzana salga del árbol, tiene que haber un riego, tiene que haber agua, tiene que haber fertilizante, tiene que haber. Y esa es la palabra que Dios nos deja a nosotros. Sus escrituras es el riego que Él todos los días nos da, que podemos beber de esa agua que está aquí. Podemos beber de fertilizarnos cuando estamos caídos, cuando estamos mal, cuando no nos sentimos fuertes.
aquí en las Escrituras es donde está lo que necesitamos, el riego de cada día. Amén. Y así como las frutas van creciendo y se transforman en árboles grandes, en árboles fuertes, nosotros también, a través de la palabra, a través de Dios, a través de venir, a través de estar en comunión, nos hacemos fuertes, nos fortalecemos y crecemos. ¿Ok? Y cuando crecemos comenzamos a dar frutos. ¿Ok? Que es lo que todos tenemos que dar, frutos. La planta del kiwi dio kiwi, el árbol de manzana dio manzana, el del banano dio banana. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, eso es lo que nosotros somos. Todos estos todos estos frutos del Espíritu, nosotros ya lo tenemos. Dios ya nos dio. Solamente que tenemos que desarrollarlos, que tenemos que buscarlos. Y si en alguno estamos fallando, no importa, porque Dios es el que nos da el entendimiento. Y si estamos en uno fallando, si estamos en uno más que otro, es Él el que nos da entendimiento a través de su palabra. Él todos los días quiere que nosotros vayamos a la fuente, que es Él, a recibir el agua fresca, el agua que da vida, que es la palabra, el estar cerca de Él. Y podemos ser árboles grandes y que nos van a tirar piedras, sí, porque el árbol que más fruto carga, siempre le van a tirar piedras para que el fruto se caiga. Pero hermanos, no dejemos que ese fruto se caiga, porque lo puso Él, no somos nosotros, es Él que lo puso. Y si Él se le place que nosotros tengamos y carguemos fruto, es a Él que se le plació, y es a Él solo donde debemos mirar, ni para la derecha ni para la izquierda, ni para atrás ni para adelante, solo para arriba mirándolo a Él. Amén. Así que seamos árboles que demos mucho fruto. Amén. Muchos frutos aquí afuera, porque no solamente aquí adentro, porque aquí adentro todos somos buenos, lindos y santos. Es allá afuera que tenemos que dar fruto. Que nos vean el ejemplo de nosotros allá afuera. ¿Okay? Porque como decía, somos la mejor propaganda que tenemos a Dios en nuestras vidas. Amén. Y en conclusión, se me había perdido los letras. En conclusión dice, la vida con Jesús es como un árbol que crece, madura y da fruto. Según creces en tu andar con Jesús, el Espíritu Santo transforma tu vida y te ayuda a ser más maduro. Ese crecimiento es evidente en la manifestación de cada una de estas características de tu vida. Amén. Damos gracias a Dios. Denle un aplauso al Señor, al Rey de Reyes. Damos honra y gloria solamente a Él. Amén.